Buenas noches, cachucheros y cachucheras. Os damos la bienvenida a este nuevo programa que es ya el tercero desde que empezamos a andar, lo que indica que vamos como el caracolito endémico nuestro, despacito pero firme. Hoy vamos a hablar de desigualdades sociales y territoriales en general y muy en particular de la desigualdad que hay dentro de la misma ciudad de Jaén. Vamos a lanzar en primicia desde aquí, desde la cachucha, un dato. Hemos hecho el trabajo de investigación, porque nos lo curramos bien, de ver cuántos puntos de todos los plenos municipales que se han celebrado en un año, es decir, desde junio del 23 hasta mayo de 2024, cuántos puntos específicamente tratan sobre la zona sur de Jaén. Todos los puntos en total suman 335. Pues ¿sabéis cuántos de ellos tratan de alguna manera sobre esta zona? 2. Lo voy a repetir otra vez, por si acaso. 2. Uno en septiembre del 23, otro en abril de este año. 2 de 335, es decir, un 0,006%. Y luego, si uno se va a mirar la información municipal, la mayor parte de las notas de prensa que aparecen, se da cuenta de que casi todas las informaciones que hay se refieren a la zona norte o a la zona noreste de la ciudad, y muy particularmente a los grandes centros comerciales, esos que son precisamente el reverso de aquella noticia que salió hace unos días de que el comercio tradicional en el centro de Jaén está desapareciendo completamente. Bueno, pues ¿por qué ocurren estas cosas y por qué además empieza a verse ya también como algo casi normal en Jaén? ¿Y cómo lo vive esto la gente en la zona sur de la ciudad? Antes de entrar de lleno en el asunto que nos proponemos hoy en la cachucha, vamos a hablar de algunas cosas que creemos que es importante tener en cuenta y que siempre ignoran las fuerzas políticas que tienen representación en el ayuntamiento. Igual, pues bueno, porque quieren desviar la atención a otros objetivos para que les dejen seguir aprovechándose de la función que están cumpliendo. Mucho se habla, y con razón, de que la gente se va de Jaén. De hecho, el 20% de los emigrantes andaluces que hay en España son de nuestra provincia. Poco se habla quizá de cuándo empieza esto, porque a lo mejor empieza a darnos algunas claves de por qué, y a lo mejor muchos ya tendrían que agachar la cabeza. Hoy tenemos con nosotros como invitada a Mar Rodríguez, historiadora del arte, profesora y residente en Madrid, la capital a donde se dirige una de las mayores partes de jóvenes que se van de Jaén porque no encuentran ninguna perspectiva del futuro. Además, Mar es militante y miembro del Centro de Iniciativas y Estudios Municipales, por lo que seguramente habrá estado estudiando estas tendencias desde el punto de vista de quien toma partido y de quien quiere cambiar las cosas, es decir, no como uno de esos a quienes llaman expertos y solo sirven para justificar lo que hay al final, ¿no? Mar, bienvenida a la cachucha y gracias por venir. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme, y la verdad que es un placer estar aquí hoy y poder hablar y dedicar un ratito a que reflexionemos un poco sobre temas que de verdad nos importan y nos afectan a la vida de todos los jienenses y las jienenses. El placer es nuestro. Cuéntanos un poco, ¿cuándo empieza este proceso de pérdida de población y por qué? Y otra cosa, ¿se beneficia a alguien políticamente de que la gente se vaya de Jaén? Cuando sabemos que es un drama, una cosa que no hay quien aguante. Bueno, para responder a tus preguntas, voy a decirte algunas cuestiones que me parece que son relevantes para que empecemos a hablar de este tema con seriedad. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que la desigualdad territorial y social en España no ha dejado de aumentar en las últimas 4 décadas, y hay motivos para pensar que esto es solo el comienzo de una nueva dinámica que se va a extender mucho más. Andalucía era una de las regiones españolas más ricas, donde había más riqueza en los siglos anteriores, concretamente hasta mediados del siglo XIX, y hay que decir que a día de hoy se encuentra entre esas que llamamos perdedoras, que además son los territorios que están situados geográficamente en el mundo por debajo del paralelo 40. Jaén acumula los niveles más bajos de la media andaluza y española en muchísimos parámetros económicos y sociales. Y esto hay que decir también que esta nueva situación de despegue de desigualdad territorial y social coincide con el acceso de la economía española a la Unión Europea en el marco de la globalización neoliberal y la financiarización de las economías capitalistas mundiales. Jaén se encuentra en la trampa del desarrollo intermedio, y esto es el fracaso de los planes estratégicos provinciales. Además,
como sabéis, se potencia la inmigración juvenil para esterilizar, para neutralizar, para calmar el malestar y la contestación social en los territorios de debajo del paralelo 40. También quiero comentar alguna otra cuestión más concreta sobre el caso de Jaén, y es que mientras la deuda con Jaén estaba creciendo y los proyectos de éxito y futuro se estaban acumulando y llenando de polvo en los cajones, los barrios de Jaén languidecían y han visto marcharse a varias generaciones hacia otras provincias más favorecidas. Entre 2006 y 2022, la población de Jaén ha pasado de 116.769 habitantes a 111.669. Y hay que decir que somos la única capital de provincia de Andalucía que sigue perdiendo población después del año 2014. Si recorremos esta geografía del olvido al que el Gobierno de Madrid y de Andalucía han condenado a Jaén, vamos a ver que los barrios del sur y el casco antiguo han sido especialmente perjudicados y que para expulsar a sus habitantes esto respondía a una planificación calculada. Estaban expulsando los habitantes desde la zona sur hacia la zona donde la especulación estaba haciendo su agosto desde finales del siglo XX y principios del XXI. Luego, el fraude de las inversiones incumplidas ha afectado negativamente a todos los barrios de Jaén y ha contribuido a su declive demográfico y también económico. Pero ha sido especial e intensamente en el casco antiguo y el sur las zonas que más lo han sufrido. Lo curioso es que este ensañamiento de las administraciones con el casco antiguo y el crecimiento especulativo hacia el norte ha ido provocando y arrasando la ciudad más antigua, cuyos restos emergieron en Marroquíes Bajos y que terminaron bajo la excavadora especulativa. Unos restos cuyas dimensiones y características hablaban de un asentamiento de la época del Calcolítico, único en Europa a nivel de desarrollo de las antiguas ciudades del estado de Mesopotamia, y la pérdida del patrimonio que esto ha supuesto pues incalculable. Quienes viven en la zona sur son de algún modo aquellos y aquellas cuidadores de la memoria, de la historia y de los que saben cómo poder construir el futuro y cómo se necesitan raíces e historia para protagonizar el futuro y el renacimiento de nuestra ciudad. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de la zona sur? ¿Cuáles son las características de esa zona y qué es? Bueno, pues la verdad que urbanísticamente o geográficamente podemos decir que la zona sur coincide con la zona más alta de la ciudad. Desde la Glorieta, San Felipe, San Sebastián, el Tiro Nacional, el Tomillo, el Almendral. Es la parte con más historia de la ciudad, la Merced, San Juan, la Magdalena, llegando hasta la Puerta de Marto, que era uno de los antiguos accesos de la ciudad. Y por otro lado tenemos toda la zona de la circunvalación, que es San Vicente de Paúl. El sur de la ciudad es una zona muy diversa. Hay, de hecho, un artículo muy interesante que escribió en el Viva Jaén la periodista Aurora Guzmán en marzo de 2019, en el que se refería a esta parte de la ciudad que hablamos, solo llegaba hasta el Almendral, y decía que el distrito sur de Jaén es uno de los más identificativos de Jaén, por la orografía de sus barrios, por el carácter de barrio que tiene la mayoría, por sus vistas privilegiadas y por paisajes que hablan de un entorno abierto, a la vez popular e histórico. Ella terminaba diciendo que son barrios tranquilos para vivirlos y disfrutarlos por la identidad propia que proyectan al resto de la ciudad. La verdad es que es innegable que la zona sur de la ciudad tiene un entorno privilegiado por la situación en la que se encuentra, por el carácter tradicional de sus costumbres, incluso por una cierta forma de vida que se mantiene como una conquista y por una identidad, con toda su diversidad, que es muchísima. De alguna forma, si todos los que somos de Jaén, si nos retrotraemos algunas generaciones atrás, venimos de esta zona de la ciudad. E incluso las leyendas más antiguas de nuestra ciudad, todas se remontan a esta zona. En esa identidad hay mucho de orgullo. Este orgullo de vivir en un sitio en el que merece la pena vivir y del que uno no se quiere ir a pesar de todo. En muchos casos merece la pena vivir ahí gracias al esfuerzo de los propios vecinos y vecinas, que es una cosa que tiene mucho que ver con la cultura popular de autoconstrucción, de gente que o ella misma o sus propios familiares hicieron las casas con sus propias manos y ahora se comprometen a mantener el barrio, a cuidarlo, a hacerlo agradable y luchar contra las tendencias de abandono que está sometida a toda esta zona. Esto también hay que decir que es una forma de resistencia, y es que a pesar de, y no gracias a la iniciativa de los equipos de gobierno del ayuntamiento, que ya hemos dicho que tiene otros planes para la ciudad, en concordancia con sectores oligárquicos, por ejemplo, podemos destacar la limpieza en muchas partes de la zona sur que precisamente hacen los vecinos, no el ayuntamiento, sino los vecinos, porque
Ellos y sobre todo nuestras vecinas, gente trabajadora, se está implicando directamente con eso, en tener un barrio agradable, un entorno lo mejor posible. Pero ya en el artículo que hablaba antes, decíamos que también se habla de la otra cara de la vida en la zona del sur. Se habla de signos de abandono, falta de mantenimiento, parques en mal estado, cosas que no paran de repetir los vecinos a los que se les pregunta, junto con otras cosas más positivas. En el Almendral y San Felipe se vive muy bien, pero hay zonas muy dejadas y se echa en falta un comercio tradicional fuerte. Esta sensación de abandono y desigualdad se hace mucho más fuerte en otras partes de la zona sur. Sí, escuchándote hablar de esto, me acuerdo de una conversación con una vecina de la calle Zumbajarros que tuvimos durante la campaña electoral de las últimas elecciones municipales hace un año. Era el mes de mayo, ya eran las 8 de la tarde o por ahí, empezaba a hacer un poco de fresquito. Y las vecinas estaban en sus puertas con los críos de distintas casas jugando en las escaleras de una calle que para las personas mayores era bastante difícil. Podría decirse que era una escena muy típica de la zona, ¿no? Que describe muy bien eso que nos ha estado contando. Había también una persona mayor allí. En fin, 3 generaciones cuidándose de alguna manera una a otra y de fondo, por cierto, pues una casa vacía y justo enfrente de esa casa vacía otra que se estaba cayendo a pedazos poco a poco y sin que nadie interviniera en esa situación desde los distintos equipos de gobierno que han estado al frente de este ayuntamiento, ¿no? Pues la parte de la calle en la que vivían esas vecinas estaba limpísima. Se notaba que allí habían estado metiendo mano pues todos los días, sin dejarlo, ¿no? Y me decía esta vecina que, bueno, aquí las cosas están muy mal, decía. Nos tienen dejados de la mano de Dios. Algunas veces me comentaba, pienso que si pudiera, cogía a los chiquillos y me iba a otra parte de Jaén. A los sitios esos donde se lo llevan todo y echan todos los dineros. Pero luego pensaba, decía que, a ver, pero ¿por qué coño me tengo que ir yo de mi barrio solo porque nos tengan aquí abandonados? Si yo quiero estar en mi barrio y que mis chiquillos jueguen y se críen aquí. Esa sensación de desigualdad, todo eso que me describía esta vecina, ¿tiene fundamento en datos, digamos, objetivos? Pues la verdad es que sí, por supuesto que sí. No es solo una sensación o algo que observemos las personas que transitamos por allí, sino que tiene datos objetivos y totalmente estudiados. Además, te voy a decir algunos de ellos. Según el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del INE, con información al año 2021, que realmente había que ver su actualización posterior, si es que se ha dado, porque en esa información no se comprende el impacto social, económico y cultural de la pandemia y después de la pandemia, que todos sabemos que ha sido muy fuerte, y tampoco los efectos de la guerra de la OTAN contra Rusia, con la subida que ha conllevado de precios de todas las cosas básicas. Bueno, como decía, en ese informe del INE hay casi 50.000 euros de diferencia entre lo que ingresa de media neto al año una familia del entorno de Valdeastilla y otra del casco histórico y San Vicente de Paúl, justo al lado de la carretera de circunvalación y la zona de las faldas del castillo. Es decir, y por barrio. En el caso de la capital jiennense, las zonas con más renta están en la afuera, en Valdeastilla o en la urbanización Azahar, en el núcleo de la ciudad, en una parte del Paseo de la Estación, en el Boulevard, salvo el entorno de la calle Cataluña, algunos tramos de la avenida de Granada y de la avenida de Madrid, en la calle Navas de Tolosa o en Arquitecto Verge. También aquí se concentran renta alta y también en una parte pequeña de Santa Isabel. También se pueden encontrar en el mismo barrio de Santa Isabel, concretamente en la zona del Jardín Botánico y el Colegio Muñoz Garnica, rentas por encima de los 40.000 euros. En términos generales, las diferencias en cuanto a niveles de renta por unidad de consumo son, como vemos, muy significativas. Esto es un concepto que se refiere al volumen de ingresos más común entre los habitantes de una zona, dividido entre el número de personas que habitan en un hogar. La diferencia entre medianas de renta neta por habitante en la capital jiennense se acercaban en 2018 a los 22.000 euros al año, 22.000 euros al año, entre un extremo y el otro de la ciudad. Y la cosa es que esto es una tendencia que cada vez crece más. Desde el año 2001 al 2011 hemos pasado de tener 5 barrios vulnerables en nuestra ciudad a tener 9. Y entre ellos están San Vicente de Paúl, San Juan la Merced, La Madalena, San Felipe, La Glorieta y San Sebastián. ¿Esto qué significa? Porque aquí estoy dando muchos datos que a lo mejor nos abruman un poco, pero esto se traduce en que
La población que vive en esta zona llamada barrio vulnerable sufre unas condiciones de vida por debajo del mínimo exigible de dignidad. Y esto ha subido en miles de jiennenses que han entrado en estos parámetros en los últimos 10 años. En esta zona, además, la tasa media de paro es del 42%, llegando a superar el 50% en muchas de ellos. Y además, porque no estamos hablando del tremendo porcentaje de vivienda en estado ruinoso que hay en toda esta zona. Desde luego los datos son abrumadores y nos reflejan muy bien la situación de la que tú hablabas, ¿no? De abandono y desigualdad de esta zona. Y sin embargo, estos datos que nos has dado son de hace algunos años. ¿No ha mejorado la situación? Bueno, me gustaría poder decir otra cosa, pero la verdad es que desde el año 2011 hasta la actualidad lo que ha pasado ha sido que se ha ido empeorando, ¿no? No solo ha mejorado, ha ido empeorando la situación. Esto es debido a que las políticas que se han estado haciendo lo único que hacen es aumentar la desigualdad. Y hay que tener en cuenta que estamos hablando de estadísticas, que tenemos que repetir que son de 2018. Y no hay que dar muchas vueltas ni ser muy listo para darse cuenta de que en los últimos años la vida ha cambiado mucho desde hace 6 años hasta ahora. Ahora que Jaén pierde población y que aparecen nuevas crisis y que está subiendo la carestía de la vida, la cosa se ha complicado y se complica cada día muchísimo más. De hecho, más de la mitad de la población y del territorio urbano de nuestra ciudad puede quedar totalmente a la deriva. Además, si queremos, aunque no hay mucho tiempo, podemos hablar de un dato referido a las elecciones europeas que hemos tenido hace unos escasos días. Más allá de a quién votemos la gente de Jaén y de cosas en las que podríamos entretenernos quizá en otra ocasión, el caso es que la abstención en la ciudad de Jaén es del 50%, pero es que de media en la zona sur la abstención es más del 60% y de más del 70% en algunas partes. ¿Esto qué nos está diciendo este dato? Esto expresa que la gente de esta zona tiene poca esperanza de que alguien se ocupe de ello. Sus barrios, sus vidas, tienen la sensación de que no importan a los grupos políticos y a esos expertos de los que tú nos hablabas antes, ni a las fuerzas económicas que solo anteponen sus beneficios a nuestro presente y a nuestro futuro como ciudad. Y la verdad es que esa sensación no está muy equivocada, como estamos viendo. Sabemos que la economía de Jaén está amañada para favorecer cada vez más a los ricos y a los poderosos y que nadie habla de ello y que en muchas ocasiones, tampoco desde una gran parte de la izquierda de nuestra ciudad, tampoco se habla de ello y se da por hecho de que esta lógica no puede cambiar. Sí, igual eso que se viene llamando la fórmula del mal menor, ¿no? Que, como decía Gramsci, es una forma de capitular de forma progresiva y por etapas. Bueno, pues muchas gracias, Mar. Ha sido un placer esta entrevista que se nos ha hecho muy corta. Muchas gracias a vosotros y bueno, supongo que nos veremos en próximo episodio. Seguro. Muchas gracias. Que sí. Los temas que nos plantea además nos dan un motivo para que sigamos profundizando. Desde la cachucha, desde luego, no aceptamos la fatalidad de forma pasiva y por eso hemos querido en este programa, y desde ya anunciamos que vamos a hacer otro más dedicado al asunto, dirigirnos a todas esas personas que tienen una sensación que además, por lo que hemos estado viendo en este rato, parece que se corresponde con la realidad, de que nadie habla de ellas. Queremos hablar no solo de las obligaciones incumplidas de los sucesivos gobiernos municipales, sino también de cómo podemos hacer que esto cambie, y lo queremos hacer con los propios protagonistas. Desde aquí estamos convencidos y convencidas de que el futuro de Jaén pasa por el renacimiento de la zona sur de Jaén. Nuestro propósito es sencillo: acabar con el cuento de quienes nos prometieron el mejor de los mundos posibles para que luego descubriéramos que era una gran mentira. Pero también es un propósito trabajoso, porque requiere que se forme con paciencia un movimiento que comprometa a la gente común y corriente que habita estos barrios de la zona sur de Jaén, a todas las culturas y los sentimientos propios de cada barrio, de todas las experiencias que han hecho algunos de ellos espacios donde se vive muy bien y muy tranquilo, cosas que ha costado mucho esfuerzo poder conseguir y que pueden retroceder si no se defiende. Necesitamos un movimiento zona sur impulsado por el instinto de supervivencia y existencial con un objetivo: reconstruir todo para poder llevar una vida ordinaria y decente para todos nosotros y nuestros hijos e hijas. Seguimos profundizando el próximo programa, donde tendremos invitados tan interesantes como Mar. Muchas gracias por escucharnos, cachucheras y cachucheros. Muchas gracias a todo el equipo que hace el trabajo sin el que nada de esto podría salir adelante. Hasta muy pronto.